Okay, I think we should get started. ¿Por qué empezando con esto? La mayoría de ustedes ya están familiarizados con esto, hemos hablado de esto, ha salido en varias de las presentaciones, entonces creo que ya están familiarizados con esto, porque tenemos que hacer esto, porque simplemente no podemos hacer un mapeo y contar los píxeles en el mapa, clasificarlos como, por ejemplo, deforestación, porque tenemos que pasar por toda la problemática de elegir un ejemplo, interpretarlo y analizarlo. Y la razón es porque cuando hacemos un mapeo, cuando clasificamos los datos de sensor remoto, vamos a tener errores. Nadie ha hecho un mapeo perfecto, entonces cualquier mapa que ha sido producido tendrá errores. Esa es la debilidad del remoto. Es porque nos da cobertura de pared a pared. No hay otra forma de obtener esa cobertura. Podemos hacer las muestras, pero para hacer una representación espacial de nuestro área de estudio podemos hacer sensor remoto, entonces es nuestra fortaleza y la razón de por qué la estamos usando. Pero cuando tratamos de clasificar estos píxeles, estas mediciones en unos procesos muy dificultosos, va a crear errores. Si el mapa tiene errores, entonces el área que hacemos para contar píxeles en el mapa va a ser incorrecto, entonces va a ser sesgado. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir la muestra y después tenemos que hacer las observaciones de estas ubicaciones de muestras para inferir la información de los áreas de estudios más grandes. Entonces, esa es la motivación de estos tipos de protocolos. Esto no funciona, esto es solamente para mostrarles que entonces la otra motivación es que es un requisito de IPCC, de las guías de buenas prácticas que especifican claramente que el inventario de GHG y las incertidumbres necesitan de ser reducidas y cuantificadas. Esta primera criteria es en relación al concepto de sesgado, que no tiene que tener ninguna sesgado, y esa es la propiedad de un estimador, y un estimador es simplemente una fórmula matemática, a veces una fórmula muy sencilla. Y podemos mostrar que un estimador no es sesgado, podemos mostrarlo matemáticamente. A veces ni siquiera es una prueba difícil, pero la única forma que algo no pueda ser sesgado es si podemos mostrar que el estimador no es sesgado. Y cuando aplicamos este estimador a datos de muestra, nos dan un estimado. Tenemos que regresar una. Entonces, al aplicar un estimador no sesgado a los datos de muestra, estamos cumpliendo la primera criteria de las guías, Incertidumbre que aún si aplicamos un estimador no sesgado, el valor real puede desviarse un poco del valor verdadero. Entonces tenemos que construir la confianza para expresar esa incertidumbre. Hacemos eso para hacer la segunda criteria de las buenas prácticas. Y escuché que alguien dijo antes, hablas del
esto no tengo ningunos métodos, no he construido ningún método. Lo que he hecho yo y lo que Steve ha hecho y lo que Ron y otras personas han hecho es tomar los libros antiguos que han estado existentes por mucho tiempo, como este libro que fue publicado en los 1900 años 60, o otro que fue publicado en los 90, y aplicarlo a un contenido de geografía, a un mapeo de sensor remoto. Entonces, este libro enfatiza todos los estimadores y cómo hacer un análisis completo, pero no mencionan mapas, geografía o nada de eso. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de aplicar estas técnicas en un contenido geográfico. Entonces, he escrito algunos documentos, Steve ha escrito varios documentos, Eric y otras personas han hecho lo mismo. Y lo que hacemos en esos documentos es tratar de hacer uso de estas técnicas, estas técnicas de estimación y aplicarlas a un contexto de mapeo para poder cumplir con este criterio de IPC. Y eso es importante. Este libro no ha sido mencionado mucho en esta junta, pero esos son documentos muy importantes, los métodos de GFOI. La primera versión fue publicada en el 2014, la segunda fue publicada no hace mucho, hace apenas unos meses. Y en ese documento, todos los autores de estos documentos distintos que mencioné, estuvimos de acuerdo en una set de recomendaciones. Y el enfoque es un reporte de red muy claro, cómo hacer esas estimaciones, cómo implementar estos protocolos para llegar al cumplimiento de IPCC. Y estos están disponibles y bajarlos gratuitamente. Se pueden ir a redcompass.org y ahí hay un MGD, una versión para poder bajarlo. Entonces, antes de empezar a hablar de geografía y teledicción a inferencia estadística, y esto puede ser muy básica para la mayoría de ustedes, pero es un buen ejemplo para explicar realmente lo que estamos haciendo aquí. Es inferencia que podemos de obtener información sobre una población más grande, a veces muy grande, para verdaderamente analizar. Entonces elegimos un subset de la población y si esto representa la población, podemos inferir información de una población más grande, más amplia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que tratar de estimar el número de votos por un candidato anterior a la elección. Entonces, por ejemplo, si tenemos una elección próxima en un país, por ejemplo, México, queremos calcular o estimar cómo van, cuántos votos tienen los candidatos, podemos elegir, por ejemplo, una muestra aleatoria básica de 500 personas que votan. Entonces, si tomamos 500 personas en México y ponemos sus nombres en una gran caja y elegimos 500 personas, lo que podemos hacer es aplicar y después preguntarles a cada una de esas personas, 500 personas, por quién vas a votar. Tenemos candidato A, candidato B, entonces vas a votar por el candidato A. Si la persona sí, la segunda persona sí, si voy a votar por la tercera persona, no voy a votar por este candidato. Y entonces es nuestros datos de muestra. Entonces tenemos un ejemplo, una muestra aleatoria de 500 personas. Entonces ahora tenemos que aplicar una muestra no sesgada, que es el valor. Entonces en este caso, este es nuestro estimador. Así se ve. Es una ecuación muy sencilla. Calcular el valor promedio y podemos mostrar que esto no es sesgado, el valor esperado
de aquí debe haber algo arriba sobre la Y, uno de estos símbolos sobre la Y. No, una línea sobre la Y, lo que significa que el valor esperado aquí del promedio igual a... Eso no es muy difícil en el libro con las técnicas de muestra. Esto se muestra, entonces puedo mostrar que hay una simple muestra aleatoria que no es sesgada. Lo aplico a mis datos de muestra, mis 500 personas que votan y me dan un cálculo de cuántos votos va a obtener este candidato. Entonces 51% de las personas van a votar por este candidato. Entonces, para analizar sencillamente, entonces puedo ver una población más grande. El otro punto que quiero hacer es expresar la incertidumbre de ese cálculo, y hago eso calculando un intervalo de confianza de 95%. Ese es uno de mis libros antiguos de matemáticas. Si tomamos varias muestras aleatorias, si sigues haciendo este ejercicio y elegir 500 personas y preguntarles, después formamos un intervalo de confianza en cada una de esas muestras. Cerca del 95% de esos intervalos contenerían el valor verdadero. Y nuevamente esto es en cuestión de precisión, lo que es en cuestión al segundo criterio. Es muy fácil de calcular, podemos calcular esta parte. Entonces sabemos que el cálculo fue 0.51 y después tenemos que pasar por las 500 personas que votan y sumamos todas las 500 personas que votan, un cálculo muy sencillo. Entonces tenemos un variable de 95%, entonces un puntaje estándar, y aquí nos sale un resultado de 95%. A veces tenemos una margen de error. Eso se define un poco diferente en los libros distintos. La margen de error es el intervalo de error dividido por el estimado. Entonces aquí tenemos el intervalo de confianza es 0.11 o 11%. El cálculo fue 51%, entonces tenemos un margen de error más o menos 21%, 20%. Entonces, esta es una muestra aleatoria sencilla. Es muy probable que las diferentes subpoblaciones, grupo étnico, donde vives en el país, vas a votar de forma distinta. Los hombres y las mujeres pueden votar de forma distinta. Entonces, si hay una variable grande entre estas subpoblaciones, tal vez podríamos ser mejor en tratar de identificar estas subpoblaciones e incorporarlas en nuestro protocolo de estimación. Y lo que hacemos es que definimos la strata que hacemos de muestreo independiente. Entonces creo que todos ustedes están familiarizados con esto. Entonces en mi libro esto está definido como Stratified Random Sampling. La población es parte en strata. En el caso de las personas que votan, cuando tratan de calcular el número de personas que votan, esto puede ser diferente en cuestiones geográficas, cuestión de ingresos, pero en un contexto de geografía no nos importan esas variables. Lo que vemos es donde tenemos actividades de superficie de tierra. Entonces vemos la deforestación. Podría ser muy útil si tuviéramos algo que nos indicara dónde está sucediendo la deforestación, y podemos estratificar esto de acuerdo, y eso es donde un mapeo de cambio nos sería muy útil. Entonces, si queremos calcular o estimar los datos de actividad, tener un mapa que nos permita estratificar el país o el área en áreas de actividad y no actividad, esto sería muy útil.
Esto también significa que el mapa no tiene que ser perfecto y nunca lo será. Tiene que de alguna forma guiarnos hacia dónde está sucediendo la actividad. No necesariamente nos tiene que decir dónde está sucediendo. Eso no será posible. De cualquier forma, necesitamos algo que nos guíe hacia dónde va la actividad y hacia dónde está sucediendo y hacia dónde no está sucediendo. Y creo que esto es uno de los valores de la cobertura de... Y lo que Viviana nos presentó anteriormente, eso es donde el gran valor está. Para cualquier parte del mundo van a tener una de esas estratificaciones. Pueden extraer la estratificación para cualquier tipo de tierra en cualquier parte del mundo. Entonces yo diría que por lo tanto la tarea de estimar el número de votantes que se planean tener en una elección es muy similar a la tarea de estimar la información. De nuevo, el estrato aquí son áreas de actividad. Tenemos áreas de deforestación potencial, áreas de bosques estables y bosques no estables. Intentamos hacer esto. Quizás queramos dividir las subpoblaciones en niveles de educación, niveles étnicos y en fin. Bien. Los 3 elementos del protocolo, primero es el diseño de la muestra. Tenemos que decidir cómo seleccionar el subgrupo. Podemos hacer una muestra estratificada, una muestra simple. La segunda parte es el diseño de respuesta. Si regresamos a este ejemplo de los votantes, el diseño de respuesta, esa terminología tiene mucho sentido porque estamos diseñando un tipo de cuestionario de respuesta. Estamos decidiendo qué preguntas vamos a hacerle a los votantes y cómo trabajar con estas respuestas. La palabra diseño de respuesta tiene mucho sentido. En nuestro caso, en un contexto de geografía, quizás no tenga tanto sentido porque es menos intuitivo, pero lo que queremos hacer aquí es recolectar observaciones de referencia. Observaciones de referencia y de condiciones de tierra que son tan certeras a las condiciones actuales como sea posible. Y tenemos que identificar algún tipo de información de referencia que utilizamos para recolectar esta información. Y una vez que ya tenemos esto se convierte en nuestra información de muestras. Luego tenemos que hacer inferencias sobre el área e intervalos de confiabilidad aplicando un estimador a nuestra información de muestras. Hacemos eso en nuestro análisis. Por lo tanto, el diseño de muestreo, hay muchas opciones aquí. Creo que Steve va a hablar un poquito más de esto. Yo haría una muestra aleatoria sencilla. En el caso de votantes, recolectamos a los votantes sin importarnos realmente acerca de ellos. Los escogemos aleatoriamente. Aquí tenemos un mapa del continente de África y no nos importa lo que nos está diciendo este mapa. No nos importa que esto sea amarillo, verde, rojo, porque estamos pixeleando aleatoriamente. Esto es muy similar a la muestra aleatoria sencilla y escogemos a las personas aleatoriamente. Y aquí no nos importa realmente cualquier otro tipo de información. Vamos uno más. La muestra estratificada aleatoria es cuando tomamos la información del mapa para definir el estrato. Sabemos que podemos hacer un muestreo de este estrato independientemente. Esto es algo muy poderoso, como mencioné anteriormente. Nos permite tener un objetivo estimativo de fenómenos raros como esta parte roja en el centro de África. Si queremos estimar el área de esta parte roja, no soy muy bueno con el diseño sencillo, porque no tenemos una representación estadística muy buena. La estratificada, sí puedo estudiar mi objetivo. Podemos hacer eso un poco más complicado y lo hacemos con un estadio doble, con una muestra de estadio doble, donde seleccionamos las unidades primarias, luego hacemos la muestra con esas unidades primarias. Hay un beneficio
parece obvio de eso, pero hay algunas complicaciones con dicho diseño. Y Steve va a hablar un poco más de eso. La respuesta, el diseño de respuesta es, en lugar de preguntarle al votante por quién va a votar, tenemos que preguntarle a los píxeles qué te sucedió, qué le sucedió a la superficie en esta ubicación específica. Si vamos uno más, necesitamos una información de referencia. Esta información de referencia puede ser alta resolución, imágenes de alta resolución, fotografía aérea, puede ser cualquier tipo de información que tengamos a nuestras manos. También puede ser un inventario del bosque con muestras existentes. No hay que recolectarla necesariamente. Y uno más. Y una cosa que hemos encontrado es que habiendo estos archivos, esta información nos da una gran información, grupo de información muy poderosa. En este caso realmente no lo pueden ver, pero hay un píxel rojo aquí. No se preocupen, aquí del amarillo, pero hay un píxel rojo aquí y tenemos una muestra. Tenemos aquí un archivo, tenemos las entradas de muestras o de unidades o de píxeles individuales. Y para este píxel individual intentamos saber qué está sucediendo aquí. Tenemos aquí una serie del 2001 al 2005. Este es una serie de tiempo de medida por los satélites de tierra y podemos ver que es un bosque muy estable. No hay nada sucediendo aquí. Si hubiera habido un disturbio en este bosque, tendríamos un pico hacia arriba en esta tabla y no lo tenemos. Podemos inferir que este es un bosque estable. Y si pudiéramos aumentar esta información con fotos de alta resolución, podemos estar totalmente seguros que esta unidad de muestreo es un bosque estable. Y bueno, quizás debería incluir algún ejemplo de que algo está sucediendo, pero si hubiera un disturbio aquí en un evento de deforestación, veríamos un aumento cuando ese disturbio sucede. El hecho de que podemos poner una serie una cronología de tiempo en cualquier parte del mundo nos da una información muy poderosa y ahora hay herramientas que nos permite recolectar este tipo de información sin tener que bajar todos los archivos. Se usa una aplicación que se llama TimeSync que desarrolla la Universidad Estatal de Oregon hace esto. Bien, la última parte de eso es el análisis. Típicamente nos preocupan dos cosas, la exactitud, pero la exactitud del mapa, y tenemos nuestras observaciones de referencia, nuestra muestra, y para cada ubicación de muestra tenemos una observación de referencia. Esta observación de referencia de las condiciones de la Tierra que se está cubriendo. Las medidas de exactitud nos van a decir que también el mapa corresponde a aquellas condiciones de referencia. Y en los ensayos o estudios que hemos escrito, argumentamos que estos tres parámetros de exactitud, usuarios, productores y exactitud, son las mediciones de importancia. Algunas veces pueden ver el valor kappa reportado y argumentamos que eso realmente no es nada interesante. Si quiere saber más acerca de eso, lo referiré a ustedes a las páginas disponibles. Como profesor en la Universidad de Clark en Worcester, en Massachusetts, no está muy lejos de donde yo vivo, él escribió un ensayo hace muchos días, Muerte al COP. Y si ustedes quieren encontrar o saber más del por qué, deben de utilizar estas tres medidas y luego yo les voy a referir esos papeles. Él estimó los parámetros de exactitud, podemos estimar un intervalo de confiabilidad alrededor de esos parámetros de exactitud. O estamos hablando acerca de UNFL 333 y los reportes, y realmente no nos interesa la exactitud. La exactitud de un mapa es secundario, lo que nos interesa es el área. Y de nuevo esto nos lleva al punto donde no solamente podemos contar los píxeles del mapa,
porque el área que obtenemos del conteo de píxeles es incorrecto debido a los errores de clasificación. En lugar de eso, estudiamos nuestra área de estudio y nuestras observaciones es la base del estimado. Ahí es donde viene el estimado. Los estimados del área viene de la observación de referencia y la información del mapa se incorpora para aumentar la precisión de esos estimados. Ese es algo importante. El estimado no viene del mapa, viene de la muestra, pero el mapa es importante porque nos ayuda a aumentar la precisión en el estimado. Si la deforestación, la información de actividad es muy pequeña, sin un mapa ni siquiera podríamos ser capaces de estimarlo porque no sabemos en dónde está. Necesitaríamos una muestra aleatoria sencilla, muy grande. Entonces el mapa a veces es muy importante. Mientras más exacto sea el mapa, más alta será la precisión que obtengamos en nuestra área estimada. Y el resultado del análisis es típicamente representado en esta matriz de error. Creo que todos están familiarizados con una matriz de error. Tenemos el mapa representado por las filas de la matriz. Tenemos la información de referencia, las observaciones se ven en las columnas. Tenemos un ejemplo muy fácil. Tenemos un mapa de dos clases, las leyes de Forest y todo lo demás. La pérdida de bosques y todo lo demás. Tenemos aquí una muestra, el tamaño de muestra N, que quizás sea 500, 700 o 1000, no importa. Lo que el primer elemento en la matriz de error nos dice es cuántos de estas unidades de muestra están mapeando la pérdida de bosque y también nos dice en nuestra muestra de referencia. Y tenemos aquí errores de omisión, errores de cambio. La comisión que se clasifica como pérdida de bosque, pero realmente no fue pérdida de bosque. Y comitimos o pusimos la pérdida de bosque en este caso. Y luego tenemos errores de omisión y les llamamos errores de omisión porque nos indican que omitimos la pérdida del bosque. Estos fueron clasificados como que no fueron pérdida boscosa, pero en realidad sí fueron pérdida boscosa. El mapa lo omitió, por eso lo llamamos error de omisión. Ahora, si esta es una muestra estratificada, y probablemente sí lo es, porque sería muy difícil encontrar una pérdida boscosa si no fuera estratificada, si asumimos que esto es una muestra estratificada, una cosa que ayuda es que en lugar de expresar esto como conteos, en lugar de decir, bueno, tuvimos 2 errores de comisión, ¿qué significa eso? 2 errores, es muy difícil de interpretar. Queremos transformar eso a proporciones de área para poder decir que en lugar de decir tuvimos 2 errores de comisión de pérdida boscosa, queremos decir 1.7% de toda el área del mapa, del área de estudio, se está hecho para pérdida boscosa. Omitimos algún cierto número de hectáreas. Eso es algo más informativo. Y otra cosa más, podemos hacerlo fácilmente calculando el área de proporción de aquí. Y tomamos aquí el peso del estrato. Si la pérdida boscosa es 2% del área de estudio, el peso del estrato de este estrato sería el 2%. Y luego tomamos el N11, lo dividimos por el número total de unidades de muestra en esa clase de mapa y lo multiplicamos por 2%. Hacemos eso, uno más. Tenemos aquí otra matriz de error donde ahora en lugar de tener cuentas de muestras tenemos proporciones de área y esto es de mucho más ayuda. Es más informativo que la cuenta de muestras. Ahora podemos decir que el 60% del mapa fue clasificado correctamente como bosque o no bosque o el tipo de la clase de mapa que queramos ver.
Y de nuevo, si asumimos que estos son muestras estratificadas y regresas al libro de Cochrane en las técnicas de muestreo, esto es cómo se ve un estimativo estratificado. Queremos estimar un estimador estratificado para estimar la categoría J. Esto es como se ve la fórmula. Y si tenemos la matriz de error como esta, parece ser que el estimado estratificado es este valor acá abajo. Es este valor que está aquí, que tiene la cantidad de pérdida boscosa que se clasificó correctamente más la pérdida boscosa que omitimos. El estimador estratificado se convierte en algo bastante sencillo cuando lo tenemos así en una matriz de error. Y debería de mencionar que Steve escribió un ensayo en el 2013 así en un ambiente de teledetección estimando áreas para exactitud y matrices de error. Pero tiene un buen estudio que no se habla demasiado de él y creo que debería de hablarse más de él, donde explica todas estas cosas. Cómo pueden aplicar, cómo pueden tener esos estimadores fuera de una matriz de errores. Es algo muy sencillo. Este es un ejemplo de cómo se va a ver el estimador estratificado si ustedes construyen una matriz de error como esta. Y si tenemos aquí una matriz de error como esta, fácilmente podemos calcular el intervalo de confiabilidad utilizando la información en la matriz. No necesita ningún otro tipo de información. La razón por lo que incluye esto es para mostrar que esto realmente no es tan complicado. Al construir un estimador y aplicándolo a la información de muestras con intervalos de confiabilidad es muy sencillo. Esta ecuación se ve un poco difícil, pero toda la información aquí está en la matriz de error. Bien, aquí es algo muy sencillo. Hacemos este cálculo, tomamos la raíz cuadrada, lo multiplicamos el 1.96, tenemos 95% de intervalo de confianza. Generalmente hago la analogía que no necesitan un título en matemáticas para hacer estos cálculos, como que igualmente no necesitan ser un mecánico para manejar un carro, no necesitan deshacer el carro y luego ponerlo otra vez en su lugar para manejar. Esto es lo mismo. Ustedes como practicantes en diferentes universidades, organizaciones gubernamentales, pueden fácilmente implementar estos protocolos de estimación. Y lo que hemos intentado hacer es dar las guías y la documentación y el software para facilitar estos cálculos. Uno más, me gustaría mencionar también que en el papel de Steve a veces hablamos, o debería de decir que en la literatura a veces pueden ver que tenemos estos modelos, estos estimadores asistidos por modelos o de regresión o estimadores de diferencias que están en algunas de las literaturas que pertenecen a la geografía y la teledetección y se explican en el libro de Sandels de 1992. Y si tenemos una matriz de error como esta, vamos a ver que lo que se llama un estimador ajustado al sesgo nos da exactamente el mismo valor que un estimador estratificado. La fórmula se ve un poquito diferente, pero el resultado es exactamente igual. Tenemos el área mapeada, que es este tipo de aquí. Removemos el área con sesgo. El área con sesgo aquí es la omisión menos el error de comisión. Toda la pérdida boscosa que no vimos, menos toda la pérdida boscosa que tenemos. Ese es el área sesgado y el área que se disminuye al mapa. Una de las cosas buenas de este estimador es de que tenemos una terminología para cuantificar las áreas con sesgo. Una de las cosas que pueden tener alguna cosa mala es de que tenemos una clasificación binaria y no tenemos que hacer eso con un estratificador.
Todas estas opciones se explican en la literatura de Steve del 2013, de Steeman. Ve todos los estimadores y cómo pueden estimar las áreas de una matriz de error, y también les da guías de cuándo usar qué tipo de estimador. Y la guía general que tenemos, el documento, es de que si tienen un mapa categórico con cambios de estratificados, que significa que cada píxel es una clase, cada píxel ya sea bosque o deforestación o la clase que quieran tener. Ese es un mapa categórico de cambios. Su estimador les va a dar un estimado más preciso. Pero si tienen un mapa que expresa la proporción de bosques o la proporción de deforestación y tienen un variable continuo, entonces tendrán un estándar de error utilizando el estimador de modelo asistido. Pero de nuevo, todo se explica aquí en estos documentos y guías. La última diapositiva. Bien. Cuando escribí esto ayer, estas diapositivas, y no escribí todos porque realmente ya me sé muchas, me di cuenta que esta diapositiva sea la más importante. ¿Cuáles son las direcciones futuras? Porque todo lo que ya hablé se sabe y se conoce bastante bien. Ya hemos escrito muchísimas cosas, hemos tenido talleres, hay software. Las Naciones Unidas está haciendo un buen trabajo dándonos software y guías para cómo hacer estas cosas. Gente como Steve y yo, GFY y Silva Carmon ha estado empujando esto. Y creo que ¿cuál es el futuro de esto? ¿Cuáles son los retos? Algunos de los temas que estamos encarando cuando se refiere a estimar la actividad, la información de actividad. Creo que esas preguntas son muy importantes. Y una pregunta muy importante que sale es que acabamos de tener una junta en las oficinas en Roma, donde ya hicieron esto en muchos países, exactamente esto, y sacaron una lista de temas que encararon en diferentes países cuando lo hicieron. Y uno de los temas más comunes es este aquí, que tiene un bosque estratificado, como en Colombia, por ejemplo. El bosque es la Amazonía colombiana, es 94% bosque. Pero las áreas de actividad, las áreas que nos interesan son muy pequeñas. De nuevo, Colombia es un buen ejemplo. La deforestación, la tasa de deforestación es muy pequeña en Colombia, si lo ves como porcentaje de área total. Intentan entonces estimar algo que es muy, muy pequeño, como por ejemplo es muy difícil por el ingreso, como es también difícil estimar la prevalencia de una enfermedad muy rara en un país como Estados Unidos o China o México. Es mucho más fácil estimar el número de personas que tienen diabetes o algo relativamente común. Estimar el número de personas que tienen una enfermedad muy rara va a ser mucho más difícil. Y esa es la misma situación aquí. El intentar estimar la deforestación o la reforestación o la degradación, que generalmente es un porcentaje muy pequeño de la tierra, donde tenemos grandes bosques estables o no, es muy difícil. Si tenemos una situación como esta y tenemos pocos errores de omisión, de deforestación en este estrato de bosque, va a tener un gran peso de área debido al tamaño del estrato del bosque. Y si ellos tienen un peso muy fuerte, significa que la incertidumbre va a ser muy grande, va a explotar. El intentar dar mejores guías a situaciones como esta, cómo podemos reducir el peso del área, va a ser un tema muy importante. Tenemos un ensayo ahorita que se está preparando donde intentamos dar algún tipo de guía para esto, donde tratamos de tener guías de actividades con estos problemas. Y creo que para seguir adelante en esto, creo que la respuesta aburrida es aumenten las muestras, pero si no quieren hacer eso, si
si pudiéramos de alguna manera identificar áreas donde los errores son extremadamente difíciles de ver y áreas donde los errores de omisión son más frecuentes y podemos incorporar esa información al protocolo, quizás tengamos mucho mejor resultados y sea una manera más eficiente, o estaremos acortando el camino para aumentar la precisión en estimados de información de actividad. Otro tema que estamos peleándonos es que estamos ahora entrando a los análisis de tiempo. Y se está haciendo en las universidades. Son esos algoritmos que nos lleva y nos marca la Tierra, todas las observaciones que se adquieren para ciertos píxeles. Y tenemos un modelo de predicción para esas series de tiempo e intentamos buscar o ver cualquier disturbio o anormalidad en la superficie de la Tierra. Eso nos permite, para todo el periodo de estudio, podemos crear un mapa para cualquier intervalo de tiempo o cambiar el mapa para cualquier momento durante el periodo de estudio. Y es difícil reconciliar ese tipo de enfoque de mapeo continuo con una teoría de inferencia que pueda representar las condiciones en un periodo de tiempo más grande. Si tenemos una muestra que represente por lo menos 20 años de las condiciones de la Tierra, ¿cómo podemos utilizarlo para obtener estimados anuales o bianuales? Este es otro tema que estamos trabajando. Y de nuevo, Steve escribió acerca de, creo que se trata de la teledetección, dando algún tipo de guía sobre esto. Y el último punto otra cosa que hacemos es que queremos utilizar estas métodos de mapeo continuo para estimar la remoción de emisión de carbono. Pueden imaginarse una situación donde tenemos un mapa donde estamos traqueando o estamos un producto o disturbios en el bosque, como si fuera casi en tiempo real, y queremos estimar la remoción de emisión de carbono asociado con el nivel de disturbios de píxeles. ¿Cómo entonces tomas un estimado del área que pertenece a todo un país? ¿Cómo lo relaciones al nivel de píxeles? Si yo veo en un píxel en particular que está pasando una deforestación, que la deforestación me va a dar una emisión de carbono, pero ¿cómo sé que esa deforestación realmente está sucediendo? Quizás sepa que mi sesgo de deforestación para el país sea del 20%, pero eso no me dice mucho acerca de qué está sucediendo con ese píxel individual. Y mientras nos vamos hacia estos reportes Tier 3 de sistemas integrados donde queremos trazar el nivel de emisiones en un píxel, este es otro tema de importancia que necesitamos dar mejores guías. Y de nuevo, del laboratorio de Steve salió un ensayo muy importante, creo que hace como un año, donde realmente hicieron una representación espacial de la exactitud, y creo que eso sigue en experimentación, pero ese tipo de enfoques van a ser importantes mientras seguimos adelante. Bien, de nuevo, estos 3 puntos y temas como este es lo que vamos a tener que dar mejores guías al seguir caminando adelante. Y creo que todo lo que se publiquen y lo que he mencionado es algo que está siendo implementado por la comunidad, pero no creo que ya terminamos. Sigue habiendo más cosas que hacer. Y un foro importante para este tipo de desarrollos es GFOI. Creo que este es el papel muy importante de GFOI para que siga adelante, y los documentos de métodos y guías. Va a sacar módulos antes de tener la versión 3 de los documentos de guías para dar luz en estos temas. Y esperamos publicar algunas cosas dándonos luz sobre estos temas. Bueno, no sé si ya me pasé de tiempo, pero creo que eso fueron casi 45 minutos. Bien, voy a dejarlo ahí. Y muchas gracias.
questions? Thank you, Pontus. Should I try? Yes, please. No. Es como países que nos estamos moviendo hacia adelante, por lo menos obtener algunos mapas decentes y mapas de cambios y productos de cambio, pero estos puntos son elementos clave en cuanto a lograr lo que tenemos que lograr. Entonces, ¿hasta dónde estamos o qué tan lejos estamos de obtener esos? ¿Cuáles son los tipos de... No quiero escucharme como problemas ¿cuáles serían los aspectos principales que nos han prevenido de lograr esos? ¿Es la capacidad o cambiar la mentalidad de cómo estamos viendo estos temas? Este es un buen punto. Antes que nada, esto se puede resolver, todos podemos hacer esto, requiere tiempo y fondos. Y creo que es importante reconocer que solamente hace unos años este tipo de inferencia y protocolos de estimación no estaban siendo usados realmente. Entonces, mientras los países están implementándolos, estamos aprendiendo qué hacer. Entonces, creo que hay una evolución natural a estos temas. Pero para poder hacer algo en cuanto a eso, lo que tenemos que hacer son fondos y un enfoque por una comunidad internacional en cuanto a estos problemas. Y fue interesante en abril cuando el Banco Mundial, FAL, Alemania y Noruega organizaron una reunión que fue en Roma y ellos hicieron hincapié en estos temas y nos dijimos, enséñenos cómo arreglar esto. Y su pregunta breve fue, no hay ninguna solución mágica, tenemos ciertas hipótesis, pero que requiere investigación, fondos y nos requiere como estudiantes, tenemos que hacer. Entonces, debido a esto, que tenemos esto, creo, dentro de un futuro cercano debemos arrojar luz en cuanto a estos temas, pero yo creo que no va a haber una pregunta definitiva, pero habrá documentos tras documentos que hagan estos aspectos más claros. Yo creo que hay muchas promesas, muchas hipótesis, pero creo que necesitamos más tiempo y fondos para realmente proporcionar respuestas mejores. Y ese fue mi mensaje al Banco Mundial y a Alemania y a Noruega. Voy a preguntar en español, no es cierto, estoy bromeando. Entonces, mencionaste el último punto y todo el enfoque de Tier 3, lo que está sucediendo en la base de píxeles. ¿Cómo evitas atorarte en el mismo problema en el que estábamos al principio al contar los píxeles y producir por sus cálculos? ¿Cómo puedes saltarte esto en las emisiones de carbono, las cuales nos regresa a este tema de mapas? ¿Tú puedes trabajar alrededor de esto? Sí, tal vez tú puedes hablar más sobre esto. Son asuntos que salieron de tu laboratorio, donde hicieron una representación espacial, que fue muy interesante, y entonces con cada documento que se ha publicado entre esas líneas, más aprendemos y
podemos hacer algo mejor sobre esto y podemos pensar en lugar de hacer niveles de píxeles los que están escalando a unas áreas más grandes donde tenemos algo de esta información, pero son asuntos relativamente nuevos que nadie ha hablado mucho sobre esto o hecho algo sobre esto. Entonces creo que eso es importante recordar, porque creo que las comunidades ahora no vas a obtener un documento publicado si no presentas un protocolo de estimación. Entonces esto está aceptado por la comunidad. Entonces no creo que hay un gran riesgo de regresar a contar los píxeles. Creo que ya aceptamos eso. Y esperamos que haya un enfoque más dedicado de agencias y países donantes sobre estos temas. Y creo que sí hay, por ejemplo, Noruega, con los cuales estoy comunicándome, ellos han sobresaltado estos temas entre sus prioridades más importantes, algunos de los obstáculos más grandes para implementar red. Y tenemos una reunión próxima al finales de junio para hablar sobre estos temas. Entonces esperamos que algo tangible pueda resultar de esta reunión. Aparte de que yo les diga, necesitamos más fondos. Osvaldo. One more question. Pontes. Por tu presentación. ¿Español? ¿Inglés? Español mejor, por favor. Son dudas técnicas y que tienen que ver con la primera parte de tu presentación. Una de ellas es si existe alguna recomendación específica sobre el tamaño de la unidad de muestreo. Esa es una pregunta. Y la otra es si el diseño de respuesta te permite cierta flexibilidad para que tú definas lo que es un cambio, es decir, un cambio de cobertura. Porque en realidad son dos de los, ya para aplicar esta metodología, son algunas de las dos principales preguntas en las cuales hemos tenido algunas dudas para poder implementarla. Entonces, y sobre todo, tomando en cuenta el tipo de insumos que tenemos en México, que son mapas de cobertura que los sobreponemos para detectar zonas de cambio. Areas. Creo que para la primera pregunta, creo que es fácil de responder. Te voy a dar la referencia de un documento hecho por Steve. Creo que puede ser tus estudiantes, Steve, un documento que se llama Pixel Polygons or Segments, cuál unidad espacial elegir, lo que responde a tu pregunta directamente. Es una buena revisión de unidades y los pros y cons de usar las unidades distintas. La segunda parte de tu pregunta, incertidumbres y recolectar datos, ¿es correcto? Es más bien sobre el diseño de respuesta, en el que si existe suficiente flexibilidad para que nosotros podamos definir un cambio. Es decir, si algo pasó de una tierra forestal a alguna agricultura, por ejemplo, ¿y a qué se le puede llamar cambio? Entonces, tenemos ese reto para poderlo implementar hacia otros sistemas automatizados. Antes que nada, creo que es importante ir a la definición de esas categorías. Entonces México va a tener una definición de bosque, una definición de agricultura. Entonces necesita haber
definiciones que se tienen que seguir. También creo que no tengo una buena respuesta a esa pregunta, pero creo que Viviana mencionó anteriormente, es muy importante que tengas expertos reales para hacer la interpretación y para que cada intérprete lo recomendamos en ese documento, tener 3 intérpretes para tener un nivel de confiabilidad, para que puedas definir esto y para poder. Apenas hicimos la propuesta hacer mapeo global para cosas así, donde ponemos mucho esfuerzo en identificar los expertos. Por ejemplo, tenemos Jesús como uno de los expertos en tierra que cubre esta región. Entonces creo que es muy importante de reconocer que esto es más algo que puedes contratar tus estudiantes de posgrado, pero tenemos que reconocer que los estimados vienen de las observaciones de referencia, que entonces tienen que ser reunidas con un gran cuidado. Y también creo que estos datos son muy, muy buenos en identificar esta actividad de superficie de tierra. Y creo que es el ser de más poderoso y de más alta resolución. Y lo que necesitamos es más aplicaciones que nos permita extraer todas las observaciones de Landsat por áreas específicas, tal vez un píxel en las áreas alrededor sin tener que subir o bajar todos los datos. Entonces, si quieres hacer esto, tienes que reunir todos los datos de Landsat. Entonces, es un poquito confuso. Entonces, todas las aplicaciones próximas, entonces, nos proporciona algo de respaldo, pero al movernos hacia adelante, entonces, cualquier información que sacamos por ciertos píxeles en cualquier parte del mundo puede ser un set de buena referencia que nos da una base que menciona. También puede haber un umbral que, ya que tienes muchas conversiones, como por ejemplo en México, el sistema tienes 17 clases o algo así, puede ser demasiado para poder separar en referencia de observaciones en cuanto a esta cuestión, y tenemos que simplificarlo más. Entonces, si estamos tratando de reunir esto, entonces no habrá observaciones y tal vez puedes colapsar todo a algo que se pueda distinguir más en esta superficie de tierra. Entonces yo solamente reflexiones aleatorias, no tengo una respuesta en concreto, entonces tenemos que asignar a los expertos. Y thanks a lot.